Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Estamos en la asignatura de Conociendo las Escrituras. Hemos estado hablando, bueno, varios temas. Ya concluimos el tema del canon. Ahora hemos estado hablando acerca de las traducciones bíblicas, ¿ok? Haciendo hoy en nuestra clase número 12, ¿ah? Para que usted lo tenga ahí en consideración. Hemos estado hablando acerca de las traducciones bíblicas. Estuvimos hablando acerca de esta primera traducción, la Septuaginta. ¿Se recuerda que hablamos bastante acerca de eso? ¿Quién se recuerda más o menos algo del contexto de dónde viene la palabra Septuaginta? No me diga la etimología ni nada, pero más o menos por qué razón era que se utilizó esta palabra Septuaginta, una palabra rara, año 250 antes de Cristo. ¿Alguien se recuerda alguna de las historias que rodeaban esta traducción bíblica? Los Supuestamente eran 70 escritores o se escribió en una cierta cantidad de por lo general. Claro, exactamente, según algunas leyendas, ¿verdad? Recuerden que de esto no se puede asegurar, pero más parecían leyendas que realidad. Se hablaba que habían 72 personajes, ¿verdad? Que luego se redondeó a 70, que fueron los que tradujeron la Biblia. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando ellos salieron de sus celdas, que se le llamaba el lugar donde, que eran celdas en realidad a todo lujo, ¿eh? En donde ellos estuvieron haciendo la traducción? Al momento de salir, se dieron cuenta que, ¿quién se recuerda de eso? ¿De qué se dieron cuenta? Estamos haciendo ahí una ayuda a memoria. Que todos habían escrito lo mismo. Que todos habían escrito exactamente lo mismo. Bueno, eso también parte de una leyenda, ¿verdad? Que eran exactamente iguales. Yo les dije que de eso habían cosas que podíamos considerarlas como dudosas, ¿verdad? Bonita la historia, siempre tratando de arreglar un poquito para que se vea más bonito, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Septuaginta fue una versión de la Biblia al griego, en donde parte todo esto por querer tener el texto bíblico de los judíos, en la biblioteca en Alejandría. Entonces, de ahí nace esta invitación, por decirlo así, para que se haga esta traducción. Dijimos que Jesús, los apóstoles, ¿verdad? En la Biblia se citaba justamente esta versión dentro de las lecturas que se hacían. Lo más probable que haya sido la versión de la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, ahí es importante poder refrescar un poquito la memoria en relación a este tema, ver estas versiones. Estamos viendo nosotros cuán importante y cuánto trabajo ha existido durante todo el proceso de traducción, cómo la Biblia fue pasando del idioma original a lenguas vernáculas, a lenguas modernas, ¿verdad? Y todo esto es un proceso muy tedioso, muy difícil, y esto nos tiene que llevar a nosotros a valorar el texto bíblico, ¿ok? Hemos llegado a la conclusión que sin duda las Biblias tienen hoy día problemas de traducción. Probablemente la semana que viene, no sé si alcanzaremos a verlo hoy día, pero probablemente la semana que viene, vamos a ver algunos textos medios oscuros en cuanto a la traducción, hablando de la versión más conocida, que es la Reina Valera de 1960. Vamos a ver cómo hay algunas tendencias, algunas ideologías probablemente, ¿verdad? Algunas filosofías probablemente, y también algunas malas traducciones han hecho también una mala interpretación del texto bíblico, ¿ok? Sin embargo, si usted se esfuerza un poquito y busca otras versiones, comienza a investigar, probablemente va a tener la verdad pura, ¿verdad? Como tips para el estudiante bíblico, lo ideal es que usted utilice por lo menos 5, 6, 7, 8 y hasta 10 versiones bíblicas para poder preparar un mensaje, ¿verdad? Nunca se queda solamente con una versión. La recomendación es vaya y revise lo que dicen otras versiones, otras traducciones, ¿verdad? Para que podamos llegar a una buena interpretación. ¿Ok? Bueno, estuvimos hablando entonces acerca de la Septuaginta, hablamos también acerca de la Vulgata Latina. La Septuaginta fue en el 250 a.C. y ahora ya avanzamos al año 382 después de Cristo, y ahí tenemos la Vulgata Latina, que es la traducción del hebreo y griego ahora al latín, la Vulgata Latina. Esa es la pasadita, ¿verdad? Del hebreo griego ahora al idioma el latín. Dijimos que esto estuvo en manos de Jerónimo, ¿verdad? Que fue el encargado de hacer este trabajo, ¿verdad? Y el libro sagrado no podía estar, según este contexto, no podía estar en manos
de cualquiera, ¿verdad? Y tampoco en cualquier idioma. Por eso entonces traducen al latín, ¿verdad? Que según la creencia y la cultura se decía que el latín era el idioma de los religiosos, ¿verdad? Porque el griego ya estaba incluso en salida. Dijimos nosotros que el griego llegó a ser como el idioma internacional en algún momento, en los tiempos de Jesús, era el idioma internacional. Pero ya para el año 382 después de Cristo, este idioma se puede considerar como ya que va un poco en salida, y ahora en relación al contexto religioso, es el latín el que comienza a tomar un poco más de posicionamiento, y por esa razón viene esta versión, la Vulgata Latina, ¿verdad? En manos de Jerónimo. Jerónimo de Estridón, ¿ok? Bien, año 382, eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a hablar acerca de una versión que es interesante también que la podamos ver, la Pechita o la Pechita, ¿verdad? Ahí usted vea cómo lo pronuncia, da lo mismo, ¿verdad? Porque no pasa nada, ¿verdad? Si usted dice Pechita, Pechita suena así como una señora del campo, ¿no? La señora Pechita. Con las Pechitas, como quiera, ¿verdad? Si usted tiene ascendencia hebrea, bueno, dígala ahí, no sé, como le guste que. Entonces, vamos a hablar acerca de esta versión. Estamos hablando ahora del año 900 después de Cristo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de eso. Muchos están seguros que esta versión corresponde a un Targum, la Pechita, ¿verdad? Un Targum. Otros dicen por ahí que en realidad no es tan así. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros qué es lo que era un Targum? Nosotros vamos a pensar que probablemente sí sea. Un Targum es una traducción del texto hebreo al arameo, ¿verdad? Cuando hablamos de un Targum, es un texto que está en el arameo. Y esto se hizo cuando el idioma hebreo ya no se usaba, ¿verdad? Cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, ¿verdad? Entonces ahí se producen estos cambios, este cese de algunos idiomas. Cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia, se comenzó a usar ahora el arameo, que era la lengua más común, ¿verdad? De hecho, Jesús, recuerda usted que hablaba este idioma, ¿verdad? Como idioma materno, ¿verdad? No hablaba hebreo, no era, bueno, lo hacía también, pero no era como la lengua que utilizaba para, si había que ir a comprar el pan, si había que relacionarse con alguien de manera coloquial, era probablemente el arameo, y el arameo galilaico, el idioma que más se utilizaba, ¿verdad? En el caso de Jesús. Entonces, en los tiempos de Jesús se hablaban varios dialectos, incluso algunas formas distintas de arameo. Por lo menos 7, ¿verdad? Acá yo anoté algunos. Por ejemplo, está el arameo de la región de Samaria, era un tipo de arameo. Estaba también el arameo samaritano, el arameo de Jerusalén o de Judea, y el de Jesús en este caso era el arameo galilaico, ¿verdad? Que este era el que más usaba probablemente Jesús, ¿ok? Entonces, el arameo galilaico podríamos decir que fue la lengua nativa de Jesús, y 2 siglos antes de Cristo, como el hebreo ya casi no se usaba, sino que era el arameo, en todos sus dialectos, los que acabamos de ver, comenzaron a traducir la Biblia del hebreo al arameo, y esto se llamaba Targum, cuando pasaba eso. Cuando la Biblia se traducía al arameo, se hablaba de un Targum, ¿verdad? Toda clase de traducción de la Biblia del hebreo al arameo se denomina Targum, también se conoce como Targumim. Ahí lo van a poder ustedes buscar, si les gusta ser más estudioso, van a poder encontrar varios textos acerca de esto. Bueno, existieron varios Targum, por ejemplo, hay uno conocido que es, esto no tiene que aprenderse de memoria, pero es el Targum de Okelos, el Targum samaritano también. Hay varios más, ¿verdad? Existió otro Targum que no solo tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al arameo, sino que también el Nuevo Testamento se tradujo del griego al arameo, ¿verdad? Todos los pasos de traducciones bíblicas, en este caso, cuando quedan en el idioma arameo, se conocen como un Targum, Targumim, ¿ok? Entonces, es precisamente esta versión que hoy día se conoce como la Pechita, o la Pechita, ¿verdad? Una traducción, ¿verdad? Que tiene un origen, ¿verdad? En este idioma. Hay un problema, porque tradicionalmente se ha dicho que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Usted lo ha escuchado seguramente, ¿no? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, siempre estamos hablando y decimos viene del griego, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nunca decimos viene del griego, pero en el Nuevo Testamento, si vamos al idioma original, siempre vamos a decir esta palabra, por ejemplo, fe, la palabra fe, pistis, ¿verdad? Viene del griego tanto, ¿verdad? Siempre vamos a decir esto, pero acá hay un problema, porque se han encontrado muchos manuscritos
del Nuevo Testamento escritos en arameo, ¿verdad? Como fue el caso también de algunas partes del Evangelio de Mateo. Si usted recuerda la película La Pasión de Cristo, cuando Jesús hace las oraciones, el Padre Nuestro, ¿verdad? Me parece que el Sermón de la Montaña, todo esto está originalmente, probablemente se escribió y se dijo, de todas formas, en una lengua materna, y esa lengua fue el arameo, ¿ok? Entonces, antes que existiera Mateo en griego, existió el Mateo, el libro, la carta de Mateo, el Evangelio, en arameo, ¿verdad? Ahí vino después una traducción. Entonces, lo que les decía yo, que hay varios pasajes que son sabidos, ¿verdad? Que eran escritos y fueron dichos, ¿verdad? En este idioma, ¿verdad? El Padre Nuestro también, ¿verdad? Cuando se habla también de las tentaciones de Jesús, también dicen los estudiosos, los eruditos, que originalmente fueron escritas o dichas, mejor dicho, en un arameo galilaico, que era esta lengua materna. Entonces los eruditos dicen que tener en arameo estos relatos es ir directamente a cómo fueron dichas por el mismo Jesús, ¿verdad? Porque cuando yo paso de un idioma, del arameo, lo paso al griego, después lo paso al latín, después lo paso al inglés, después lo paso al español, ¿qué creen ustedes? Se va perdiendo un poco el sentido, ¿no? Porque hay un tema que es cultural. Por ejemplo, nosotros en Chile, a ver, ¿quién se sabe algún dicho popular? Cualquiera, no sé. Piensen en algún dicho popular. De estos refranes que hay, ¿verdad? Yo soy re malo con los refranes, pero Más vale pájaro en mano que 100 volando. más vale pájaro en mano que 100 volando. Ya, ese texto, por ejemplo, ese es medio internacional, ¿eh? Porque la palabra pájaro en una mano que 100 volando, a lo mejor si lo llevamos al inglés, al francés, se podría entender, pero igual hay que estar dentro de la cultura. Pero hay dichos que solamente se van a entender en el lugar. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos muchos chilenismos, ¿verdad? Que a los extranjeros les cuesta mucho comprender. Entonces, si llevamos, por ejemplo, algún dicho, alguna frase, algún refrán propio de la cultura y lo tratamos de llevar a un idioma X, por ejemplo, como el inglés, el portugués, cualquier idioma, probablemente vamos a perder toda la esencia, ¿verdad? Porque lo vamos a poder traducir tal cual. Estoy tratando de recordar algún dicho popular que sea como bien chileno. Mano de guagua. Ah, claro, no sea mano de guagua. Ahí, por ejemplo, no sé, Luis, digamos, hagamos una vaca, pero tampoco no entienden hagamos una los vaca. países. Bueno, son frases, ¿verdad? Luis Claro. Ángel, no sé si tú entiendes estos dichos, ¿verdad? Hagamos una vaca, que no sea Sí, mano de más o guagua. menos. Más o menos, ¿verdad? Porque él ya tiene familia acá en Chile. Pero si lo llevamos a otros países, probablemente Después del loro. se fue espalda del loro. Y lo pasamos chancho. Bueno, acá en Chile utilizamos mucho los animales para poder expresar alguna cosa, ¿verdad? Imagínense ustedes que la Biblia también tiene muchos hebraísmos, como decir chilenismo, pero son hebraísmos. Entonces, traducir eso a otro idioma, ¿verdad? Ya es un trabajo, ¿verdad? Y se pierde. De hecho, se dice que se pierde, no me recuerdo el porcentaje exacto, pero era alrededor de un 30 o un 40% de lo que se quiere decir en términos culturales cuando hacemos una traducción. Entonces, es muy importante poder llevar esa traducción a una forma en que se pueda entender perfectamente. Por eso hoy día también existe la Biblia, por ejemplo, en idiomas como el Mapudungún, ¿verdad? Idiomas que ya son más de pueblos originarios, ¿verdad? Porque ahí la cosa es más complicada aún incluso. Entonces, que Dios bendiga a los traductores. Pero tenemos que entender que cada vez que se hace un paso de una traducción de un idioma a otro, vamos perdiendo entonces un poquito de la esencia de lo que se quiso decir. ¿Por qué les digo esto? Porque el arameo sería entonces la lengua más propia del momento en que se citaron muchos de los pasajes, como los que acabo de decir. Por lo tanto, es importante poder ir directamente al arameo, por ejemplo, incluso en el caso del Nuevo Testamento, para ir más profundo en cuanto a la etimología de esa palabra, ¿verdad? Porque si nos vamos directamente al griego, es probable que algunos de esos pasajes hayan estado anteriormente en arameo, ¿verdad? Y luego pasaron al griego y luego pasaron
al español. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Qué será mejor? ¿Darse esta vuelta del arameo al griego, del griego al español, o ir directamente del arameo al español? Probablemente sea mucho mejor ir directamente. Por eso cuando hablamos de traducciones, por eso hablamos de ir a los idiomas los más originales. Recuerden que no tenemos escritos 100% originales, ¿verdad? Pero son traducciones. Entonces tratamos de llegar a la traducción más antigua para tratar de recuperar la máxima de las esencias. Ahora, usted y yo no lo hacemos, ¿verdad? Eso lo hacen los estudiosos, la gente que está dedicada prácticamente toda su vida a este tipo de actividades. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer e investigar. Y como les decía al principio, por lo menos leamos un par de versiones, ¿verdad? Al momento de leer la Biblia. 5 es lo recomendable, 10 sería óptimo. Ok, entonces, los eruditos, les decía yo que dicen que tener el arameo en estos relatos es ir directamente a cómo fueron dichas, en este caso por el mismo Jesús. En el Nuevo Testamento podemos podríamos nosotros recomendar esta versión que estamos viendo ahora, la Pechitá, ¿verdad? Como una fuente más directa, porque vamos a tener una traducción del Nuevo Testamento, directamente desde el arameo. Existe la Pechitá ahora en español, entonces es una traducción que viene directamente de esto. Ahora, la Pechitá, por ejemplo, no incluye los libros deuterocanónicos o apócrifos. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del canon? Bueno, la Pechitá no los incluye, ¿verdad? La Pechitá lo que hace es acatar lo que se dijo en el concilio de Yamnia, ¿verdad? Que era el concilio que, en cierta forma, da la medida, el canon, para los libros del Antiguo Testamento, los mismos que tenemos nosotros, los mismos que existen en la Biblia judía, 39 libros, ¿ok? La Pechitá, a pesar de tener una buena traducción, sobre todo para el Nuevo Testamento, hoy día no es muy conocida. Probablemente usted nunca ha escuchado esta versión, no es muy conocida. Yo la conozco porque la tuvimos que estudiar, ¿verdad? Y esto es principalmente porque esta versión, la Pechitá, no hay mucho marketing, ¿verdad? No se invirtió mucho en publicidad, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? Y podría ser una buena fuente para la versión, en este caso, del Nuevo Testamento, ¿ok? Otras versiones como la Vulgata Latina, como la Reina Valera, han sido potenciadas comercialmente y por eso son más conocidas, ¿verdad? Pero eso no significa que sea la mejor versión, ¿ok? Todo experto en Biblia debe estudiar entonces esta versión que es la Pechitá para reconstruir lo que el Nuevo Testamento quiso decir. Lo debe estudiar, ¿ok? La Pechitá. La película La Pasión de Cristo, si usted ve un poquito la historia, ¿verdad? El making of, todo lo que hay ahí, usted se va a dar cuenta que ellos utilizaron esta versión, la Pechitá, para poder hacer esta película, ¿verdad? Para tratar de ir a los textos más profundos. Así que también es un buen punto de referencia. Acá una pregunta. Existen algunas versiones y escritos en donde el texto, por ejemplo, de Mateo, capítulo 28, 19, 20, capítulo 28, 19, 20, hablan acerca del bautismo. No sé si usted ha escuchado hablar acerca de que algunos textos dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros solamente dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Ha escuchado estas versiones? Bueno, entonces, este texto, ¿verdad? Algunas versiones, algunos escritos de Mateo capítulo 28, 19, que habla acerca del bautismo, excluyen que se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La Reina Valera ya lo trae. Y algunas versiones dicen que solamente es en el nombre de Jesús y esto ha traído confusión, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice la Pechitá? Vamos a leer. Si usted tiene ahí la versión de la Reina Valera, Mateo 28, 18, dice en la versión Reina Valera 1960, dice que y Jesús se acercó y les habló diciendo, y le dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, un imperativo, y haced discípulos a todas las naciones, está dando la ordenanza, ¿verdad? Lo que también conocemos como la Gran Comisión. Y ahí en el texto dice que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Han habido algunas pugnas en relación a esta traducción, ¿verdad? Porque otras Biblias literalmente lo traducen solamente en el nombre del Hijo, ¿verdad? De Jesús. Entonces,
hay peleas. Veamos entonces qué es lo que dice, cómo lo traduce la Peshitta. ¿Ok? Vaya usted leyendo, si tiene su versión Reina Valera, vayan leyéndola, y yo voy a leer acá la versión de la Peshitta de Mateo capítulo 28, 18. Dice, acercándoseles Jesús, habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes, ¿verdad? Y luego dice, el 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esta versión es una versión trinitaria, es una versión que avala, ¿verdad?, esta traducción. Si lo vemos entonces que viene de un idioma original, entonces ya podemos estar más tranquilos. ¿Ok? Entonces esta versión avala lo que normalmente conocemos en la versión de la Reina Valera. Sin embargo, hay versiones en donde acá se saca el concepto trinitario, ¿verdad? Solamente se puede dejar como un solo Dios, en este caso en el nombre de Jesús, en algunas partes, ¿verdad? De hecho, existe una iglesia que se llamaba Solo Jesús, no sé si la conocerán. No sé si en otros países existirá esa iglesia. Creo que ya no existe. Era una secta en realidad, una secta evangélica que se llamaba Los Solo Jesús, ¿verdad? Y en el caso de los testigos de Jehová serían los Solo Dios, porque ellos solamente le dan la posibilidad de ser una deidad a Dios Padre, ¿verdad? Pero niegan el caso del Hijo y qué decir del Espíritu Santo. Ok, hoy día solo tenemos... nosotros tenemos solamente, para nuestras versiones, tenemos el libro de Mateo, ¿verdad? En griego, que está rescatado más o menos del siglo IV después de Cristo. Esa es la versión más o menos que nosotros vamos a manejar. Mateo, rescatado de un idioma griego, ¿ok? Entonces, esta traducción de la Peshitta fue iniciativa de los escribas, incluso de los mismos judíos, ¿verdad? Para tener una mejor traducción. Ahora, existen escuelas dentro del contexto judío. Por ejemplo, está la escuela judía de los tanaítas, ¿verdad? Y estos son estudiosos, son eruditos de la Torá. Entonces, hay que considerar estas recomendaciones. Yo acá tengo algunos textos que anoté, no los voy a leer todos, pero anoté algunos textos para que veamos cómo la Peshitta lo traduce y cómo lo tenemos hoy día en otras versiones, ¿verdad? Algunas de ellas podrían ser la Reina Valera. Por ejemplo, a ver, dice acá Números, capítulo 25:4. Si usted quiere lo busca en su versión, Números, capítulo 25:4. Acá dice, y dijo Yahweh a Moisés. No, voy a leer mejor una versión, después, al final leo la Peshitta. Vamos a ver lo que dice la versión moderna o la versión Reina Valera también. Ahí voy citando algunas. Esta versión dice así, y dijo Yahweh a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y mátalos, dice. Y mátalos, ¿verdad? En alguna versión puede ser que diga y ahórcalos. No sé qué les dirá a ustedes la versión. Dice y mátalos, o dice o ahórcalos delante de Yahweh a la luz del día, entonces el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. ¿Ok? Eso lo dice así, de esa forma, hace una traducción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo traduce la Peshitta, ¿verdad? Del arameo? Dice, mismo texto, y dijo Yahweh a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo, acá en la otra versión dice los príncipes del pueblo, y dice, y dispérsalos, ¿verdad? Es menos agresivo eso, ¿verdad? Dispérsalos. En la otra versión dice, mátalos, o en algunas dice, ahórcalos, ¿verdad? Entonces dice, y dispérsalo ante Yahweh a la luz del día, y se apartará mi ardente ira de los hijos de Israel, ¿verdad? Ahí tenemos una traducción. Vamos a un texto quizás más conocido, en Deuteronomio capítulo 23:1, Deuteronomio capítulo 23:1, ahí nos habla, nosotros hicimos un estudio acerca del sacerdocio, ¿verdad? Las características que debía tener el sacerdote. Y vamos a leer lo que dice una versión, tal vez la que usted tenga ahí en su casa. Dice que ninguno que tenga magullados los testículos, magullados, o amputados un miembro viril, ¿verdad? Entrará en la congregación de Yahweh. Eso dice alguna versión por ahí, ¿verdad? Pero, o de Jehová.
En el caso de la Pechitá dice que ningún adúltero, ¿verdad? Lo traduce así, ningún adúltero entrará en la congregación, ¿verdad? Así lo traduce esta versión. Las otras habla ya del defecto físico, ¿verdad? Pero la otra versión, la que estamos viendo ahora, la Pechitá, lo lleva ya al pecado, ¿verdad? El adulterio, ¿verdad? Ningún adúltero entrará en la congregación, y las versiones, las otras dicen, ninguno que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril entrará en la congregación. Ok, a ver, veamos otra. A ver, vamos a buscar aquí alguna. Vámonos al Nuevo Testamento, que ahí hay mejores traducciones. Dice Marcos capítulo 10, 14. Búsquelo si usted tiene la versión Reina Valera. Marcos 10, 14. Dice acá, más viendo Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, o es el reino de Dios, ¿verdad? Esa es la versión que usted conoce. Dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cómo lo traduce la Pechitá? Dice, y viendo Jesús esto, se disgustó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Sí? De los que son como ellos. Hay una mejor traducción, ¿verdad? Porque hay gente que ha hecho una doctrina de que el reino de Dios es de los niños, como una cosa media como jardín infantil, ¿verdad? Entonces se ha malinterpretado. Yo sé que usted lo entiende perfectamente a qué se refiere este texto, ¿verdad? Habla de la pureza del corazón del niño. Yo creo que no vamos a tener problema en eso. Pero estamos hablando de tal vez una mejor traducción, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos, porque el reino de Dios es de los que son como ellos, ¿verdad? Entonces ahí se puede entender mejor. Vamos a ver otra más. Lucas capítulo 9, versículo 41. Lucas capítulo 9, versículo 41. A ver, dice una versión más moderna, que podría ser Reina Valera, dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y los soportaré? Trae acá a tu hijo, ¿verdad? Fuerte las palabras, ¿verdad? Recuerden, ¿hasta cuándo lo soportaré? Trae acá tu hijo. Pareciera que incluso fuera hasta contradictorio cuando Jesús nos dice que debemos soportarnos, ¿verdad? Unos a los otros. Pareciera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la traducción de la Pechitá en Hechos, lo cual estamos leyendo en Lucas 9:41. Dice, y respondió Jesús diciendo, oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y les predicaré? ¿Se fijan? La traducción en una versión más moderna dice, y los soportaré. Pero la versión de la Pechitá dice, y les predicaré. O sea, le está diciendo, ¿hasta cuándo tengo que estar enseñándole las mismas cosas, ¿verdad? Trae acá a tu hijo. Y finaliza también con la misma frase. Una mejor traducción. Hechos capítulo 17-22, si quieren lo busca ahí, Hechos 17-22. Aquí vemos a Pablo. A ver, dice acá, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, ¿se acuerda de este discurso de Pablo? Dijo, varones atenienses, y aquí viene la frase, en todo sentido los observo como muy religiosos. Recuerda esa frase, en todo sentido los observo como muy religiosos. Y en el caso de la Pechitá dice, veo que en todos ustedes los más grandes adorados, perdón, dice, veo que todos ustedes son los más grandes adoradores de espíritus malignos. Ahí ya se fue como bien fuerte el texto, ¿verdad? En el original dice, o sea, perdón, en las versiones más modernas dice que observo que son muy religiosos, ¿verdad? Pero acá dice que son adoradores de espíritus malignos. Ahora, recordemos la palabra religioso. Yo se las he enseñado muchas veces. ¿Se acuerdan ustedes la palabra religioso en el griego? Es la palabra Deisidaimun, ¿verdad? Esa es la palabra griega para traducir religioso. Y la palabra religioso tiene dos significados. Uno es muy supersticioso, ¿verdad? O sea, significa una persona religiosa es igual a una persona muy supersticiosa porque atribuye algo de Dios a lo externo. Por ejemplo, vestirse de una manera, utilizar un lenguaje
tener ciertas acciones, eso ellos dicen, esto me acerca a Dios. Eso se llama superstición, religioso. Pero otra traducción de la palabra religioso es la palabra adoración de demonios, ¿verdad? Religioso. O sea, una persona religiosa es alguien que adora demonios. ¿Sí? O sea que cuando un católico está adorando una imagen, ¿qué es lo que está adorando? Está adorando demonios, ¿verdad? Ahora, Dios también es capaz de mirar el corazón de ese católico, ¿verdad? Que a lo mejor está en la búsqueda de Dios. Pero en términos prácticos, la palabra religioso significa muy supersticioso, adoración de demonios, ¿verdad? Entonces, en la traducción de Hechos capítulo 17-22, acá se tradujo en las versiones que nosotros tenemos, las más comunes, dice, en todo sentido los observo como muy religiosos, y la Pechita dice, veo que en todo ustedes son los más grandes adoradores de espíritus malignos. O sea, esa traducción se acerca mucho más al significado de la palabra religioso, ¿verdad? Porque tú le vas a decir a una persona, probablemente tus amigos te digan a ti, mire don Luis, mire don Héctor, don Pedro, don Juan Antonio, don Benjamín, bueno, ahí los voy a nombrar a todos. Yo quiero que usted me ore, ¿verdad? Que usted ore al Señor, porque usted es bien religioso. ¿Le han dicho alguna vez eso, no? Entonces yo sé que a usted Dios lo escucha. La gente piensa que la palabra religioso lo atribuye como algo bueno, ¿verdad? Pero en la Biblia, en el contexto bíblico y en el contexto de Jesús, además, la palabra religioso es completamente opuesta, ¿verdad? Es casi lo contrario, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una muy buena traducción. Vamos a ver otro pasaje, y aquí quiero que ustedes me digan, a ver qué piensan. Primera de Timoteo, creo que es, capítulo 2, versículo 15. Dice, habla acerca, bueno, aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, pero se salvará, está hablando de la mujer, pero se salvará, dice, pero se salvará teniendo hijos. Imagínense, que la mujer se salvará teniendo hijos, si permanecen en fe, en amor y santificación con modestia. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cuántas salvas? Imagínense teniendo hijos, ¿verdad? La mujer se salva teniendo hijos. O sea, la que no tiene está frita, la que tiene uno, pecadora, la que tiene dos, es tibia, ¿verdad? Entonces, esto es un texto que puede producir un poco de confusión, ¿verdad? La mujer se salvará teniendo hijos, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice la Pechita, dice, pero se salvará juntamente con sus hijos si persisten en fe, en amor, en santidad y en sobriedad. ¿Le hace más sentido, no? que diga se salvará teniendo hijos, ¿verdad? Bueno, de ahí también muchas creencias dentro del cristianismo, ¿verdad? Hablan de tener muchos hijos, ¿verdad? De llenarse de hijos por todas partes, ¿verdad? Algunos dicen lo que mande Dios, ¿verdad? No utilizan ningún tipo de método anticonceptivo ni nada por el estilo. Entonces dicen ellos lo que mande Dios. ¿Y se imagina la salvación fuera por tener hijos? No, qué terrible, ¿verdad? Sería un poco descriteriado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos una versión que debemos considerar, sobre todo para el Nuevo Testamento, para poder entender un poquito más. De pronto tiene algún texto que le causa duda, como que no lo logra entender, la recomendación es utilizar por lo menos 5 versiones, y dentro de esta versión ojalá, si es Nuevo Testamento, utilice la Pechita como referencia, ¿verdad? Se lo recomendamos. Y hoy día están las versiones, no tiene para qué ir a comprárselas, están las versiones digitales, ¿verdad? Puede descargar ahí una Biblia con esta versión. Créanme que hoy día está y son gratis, ¿ok? Entonces, hemos estado hablando acerca de la Septuaginta, ¿verdad? En el 250 hablamos también acerca de la Vulgata Latina. Hablamos ahora de la Pechita, ¿verdad? Hay otra versión, que la voy a anotar acá, que se llama Textus, así tal cual, si usted quiere anotar, se llama Textus, se la voy a poner más grande para que ¿a dónde está aquí? Textus Receptus.
¿Ok? Puede usted ahí ver esta versión. Textus Receptus, suena como conjuro de Harry Potter, ¿verdad? Bueno, Textus Receptus. Bueno, esto es una traducción del latín a los idiomas originales. Mira, acá del latín se va al idioma original, al griego, al hebreo y al arameo, ¿verdad? El Textus Receptus, ¿verdad? Esto fue realizado en Holanda, en Ámsterdam, por Erasmo de Rotterdam. ¿Ha escuchado alguna vez hablar de Erasmo de Rotterdam? Bueno, él entonces trabajó en el Textus Receptus en el año 1516 después de Cristo. Estamos mencionando las principales traducciones, ¿verdad? Ahora, en el año 522 apareció otra versión que es la políglota, ¿verdad? Políglota complutense. Esta suena rara, ¿verdad? La políglota complutense en el año 1522, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la políglota complutense? Es una traducción del latín a los idiomas también originales, ¿verdad? Y esta fue hecha principalmente con fines más académicos, ¿verdad? No es una versión que usted la va a poder encontrar en su librería preferida ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero tiene más fines académicos, pero lo dejamos ahí para que usted la pueda conocer, ¿ok? Avancemos al año 526. Aquí tenemos una versión de la Biblia Tyndale, ¿verdad? Tyndale se escribe. Ese nombre, ese Tyndale, suena como, ¿a qué idioma? A ver. Tyndale, ¿será alemán? ¿Será francés? ¿En español? Suena como que, a ver, Como Tyndale. inglés. Como inglés, Inglés. ¿verdad? You speak English, muy bien. En inglés. King James. Entonces, esta versión ya, la versión Tyndale, es la versión el año 1526, ¿verdad? Y esta es la primera traducción, se hace de la Vulgata Latina, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la Vulgata Latina? Entonces, ahora se pasa de esta a una lengua que se le dice vernácula, ¿verdad? Como el inglés, ¿verdad? Entonces, esa es la primera traducción que se hace de la Biblia al inglés. De la Vulgata Latina se pasa al inglés, ¿ok? Eso es, bueno, ¿verdad? Entonces, imagínense, ahí ya la gente que hablaba en inglés tuvo la oportunidad por primera vez a través de la Biblia Tyndale de poder leer el texto bíblico ahora en su idioma, en un inglés por supuesto más antiguo, pero ya en inglés, ¿verdad? Ahora avancemos siglo XVI, ¿verdad? Tenemos la Biblia de Lutero, año 1541, ¿verdad? Y aquí esto probablemente lo hemos hablado, ¿verdad? Ya es cuando Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento de la Vulgata Latina, lo traduce ¿a qué idioma? A ver quién se recuerda. ¿A qué idioma? Martín Lutero. ¿A qué idioma? Al Alemán. 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 Oh, pero que muy bien, ¿ah? Al alemán. Muy bien, al alemán. Entonces, esta traducción es de la Biblia al alemán. Esto fue todo esto fue realmente una cosa que remeció, ¿verdad?, la sociedad. Recuerden ustedes que toda la sociedad estaba completamente oscurecida espiritualmente porque no había posibilidad de ir al texto bíblico. Entonces, el pago de indulgencia, el abuso por parte de los papas, de los sacerdotes, ¿verdad? John Texel vendiendo las indulgencias por todas partes. ¿Se recuerda cuando hablábamos de la reforma protestante, verdad? Bueno, cuando se traduce la Biblia al alemán, ¿verdad? Esto creó fue peor que el estallido social de acá en Chile, ¿verdad? La gente se enfureció, ¿verdad? Cuando Martín Lutero pega las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, o no sé cómo se pronuncia en realidad, pero usted ahí lo entiende. Cuando pega estas 95 tesis, querían asesinar a los sacerdotes y en cierta forma tampoco tenían la culpa, ¿verdad? Porque ellos tenían que repetir todo lo que venía desde Roma, ¿verdad? Desde parte del Papa. Pero traducir la Biblia al alemán fue literalmente que los ojos de las personas fueron alumbrados espiritualmente, ¿verdad? La gente pudo conocer al Cristo verdadero, ¿verdad? Porque se conocía a un Jesús macabro, un Dios de la ira, ¿verdad? Recordemos que las parodias y las historias
de John Texel eran justamente siempre alusivas al infierno, que las almas estaban esperando que algún familiar diera alguna moneda, ¿verdad? Decían que cuando el chelín, la moneda sonaba en la caja metálica, el alma salía del purgatorio, ¿verdad? Era una serie de enseñanzas que fueron completamente derribadas por medio de la palabra. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Imagínense, debe haber sido una cosa, pero tremenda. ¿Se imagina usted? Póngase usted ahora emocionalmente en ese contexto. Usted, vamos a suponer, por ejemplo, que usted hoy día se entera que todo esto que le hemos enseñado como iglesia era mentira, ¿verdad? Y que Jesús nunca existió, y que todo lo que se le enseñó fue una cosa torcida, ¿verdad? Y que usted no tenía que venir a la iglesia, ¿verdad? Y todas esas cosas que se le enseña acá, era mentira, ¿verdad? Y usted dice, y se encuentra con esto, ¿cómo se siente? Es como un balde de agua fría, ¿no? Que probablemente le viene rabia, ahora sí que lo voy a pegar a ese panzón del pastor, ¿verdad? Que nos estaba engañando, ¿verdad? Y viene eso, ¿verdad? ¡Ah! ¿Verdad? Esa rabia interna. Bueno, eso fue lo que experimentaron justamente las personas en el tiempo de Lutero. Porque cuando se encuentran con la Biblia, ¿verdad? Con la palabra de Dios, cuando se encuentran que la salvación es por la fe y solamente por la fe, frase de Martín Lutero basada en la palabra del Señor, ¿verdad? La fe es por la fe y solo por la fe. Esto realmente les causó un tremendo eh, problema, ¿verdad? A nivel social, fue una cosa tremenda. Entonces, en el año 1541, Martín Lutero termina, ¿verdad?, su obra de la traducción de la Biblia, de la Vulgata Latina, la pasa ahora al alemán, ¿verdad?, que era una lengua ya conocida, ¿verdad? Imagínense, era hermosísimo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya algo más también para conocer. No podemos entrar en tanto detalle porque tenemos que ir avanzando. Había una versión, que era la versión del oso, no sé si la escuchó usted alguna vez, la versión del oso. Acá no piensa usted que un oso tradujo la Biblia y nada por el estilo. Yo le voy a contar un poquito más adelante de qué se trata esto, pero la versión del oso es la primera traducción, y aquí estamos todos nosotros, al español, ¿verdad? En el año 1569, ¿verdad? La traducción, la primera traducción que viene de la Vulgata Latina, que ya existía en el latín, y ahora de ahí se toma y se traduce, ¿verdad?, al español, ¿verdad? Es conocido también como Reina y Valera, ¿verdad? Que eran dos personajes que hacen todo este trabajo, ¿verdad? También esta Biblia en algún momento después se conoció como la Biblia del Cántaro, ¿verdad? Que vamos a ver también un poquito más en detalle. Pero anótela ahí como parte de la cronología, dejémosla ahí. Quiero que anote también esta, ya volvemos a la Biblia del oso, pero quiero que usted anote esta. En el año 1636 es el turno de los chinos, japoneses. De los chinos, ¿verdad? Acá en el año 1636 está el Nuevo Testamento chino, ¿verdad? Y esto fue hecho por un portugués. Se me apagó acá la cosa esta, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? Un segundito. Anótelo usted mientras tanto ahí. Me quedé oscuro ahora. A ver, vamos a ver si lo puedo enchufar aquí. Ahí sí. Ahí sí, que si no se me ven las imperfecciones. Ya, entonces, en el año 1636 tenemos la traducción del Nuevo Testamento y ahora el turno de los chinos, ¿verdad? Y esto les decía yo que fue hecho por un portugués que se llama Emanuel Díaz, ¿verdad? Y él hace entonces esta traducción del Nuevo Testamento, año 1636. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, volvamos entonces ahora a la Biblia del oso, para que hablemos un poquito acerca de esto. Han pasado aproximadamente, estaba calculando yo ahora a este año 2022, han pasado alrededor de 453 años desde que se escribió la primera versión completa de la Biblia en castellano, ¿verdad? Lo decíamos recién en el año 1569, o sea, hace 453 años que existe la Biblia en español. ¿Cuánto le dan gracias al Señor que exista? ¿Se imagina hoy día tuviéramos la Biblia en nuestro idioma? ¿Se imagina? Y usted quiere leer el texto bíblico
y usted lee ahí, ¿verdad?, en los idiomas originales, en el alemán o quizás qué idioma, pero bueno, hubo alguien que el Señor también guió, por amor también a nosotros, para que hiciera este trabajo de la traducción, ¿verdad? Y qué importante que haya sido en ese tiempo, porque si hubiese pasado más tiempo, menos fidedigno sería el texto para nosotros, ¿verdad? Entonces, en el año 1569 sucede justamente esto, ¿verdad? Que se escribe la primera versión completa de la Biblia, pero en castellano, ¿verdad? La primera edición de esta traducción es conocida como la Biblia del Oso, y años más tarde, después se le llamó la Biblia del Cántaro, ¿ok? Se le llamó la Biblia del Cántaro, que fue una revisión del año, un poquito más adelante, del año 1602, ¿ok? Para que usted lo tenga como referencia. Ahora, la primera publicación, que se llamó la Biblia del Oso, que recuerde que era en español, era en realidad por un problema que, que en realidad tenía que ver con la portada, ¿verdad? Acá nosotros vamos a poner acá ahí, lo voy a poner ahí. ¿Lo ven ustedes? A ver, ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, esta era la tapa, ¿verdad? Esto que está aquí es la tapa, y lo que hice aquí fue hacer un zoom. Parece un dragón, pero en realidad es un oso, ¿ok? Así dibujó la persona. Acá nosotros vemos un oso junto a un árbol tratando de alcanzar. ¿Qué cosa ven ustedes ahí? ¿Qué se le imagina? ¿Alcanzan a ver ahí lo que está tratando de alcanzar el oso aquí? ¿Qué será? ¿Qué se le ocurre aquí? ¿Qué es lo que come un oso? Normalmente. Miel. 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 Muy bien, miel. Ahí está entonces. Entonces el oso, aquí lo vemos parado en un árbol, ¿verdad? Todo esto tiene un símbolo. El oso está tratando de alcanzar el tarrito con miel, ¿verdad? La colmena, no sé lo que será, ¿verdad? Entonces está tratando de alcanzar esta colmena para beber su miel, ¿verdad? Este logotipo fue impreso por Matías Apiarius, algo así. Así se llama este personaje, ¿verdad? Matías Apiarius, ¿verdad? Y él es el que hace entonces esta versión. Ahora, esta ilustración se utilizó dado que se quería evitar, porque usted dice, ¿qué tiene que ver un oso, verdad? ¿Qué tiene que ver un oso acá? Pero lo que se trataba de hacer era evitar el uso de íconos religiosos. ¿Sabe por qué? Porque en aquella época estaba prohibida cualquier traducción a lenguas locales de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque recuerde que la traducción oficial era en el idioma latín. Entonces, para en cierta forma encubrir este libro sagrado de la Biblia, entonces el ilustrador hace esta tapa, esta portada, ¿verdad? Y así se vendía, o sea, así se distribuía, ¿verdad? La traducción del 1569 estuvo a cargo de un monje que era Jerónimo Sevillano Casiodoro Reina, ¿verdad? Y la revisión fue llevada a cabo por su compañero Cipriano de Valera. ¿Ok? O sea, uno hace la traducción y luego está la revisión. Ahora, esta revisión, créanme que no duró poco, ¿eh? No fue así como una revisión a la rápida, ¿verdad? Ahora estos dos personajes fueron perseguidos y fueron sentenciados por esta razón. Ahora, del trabajo realizado por Reina, es importante destacar su valor literario por dos motivos. Hay dos motivos acá que son que la Biblia se rescata acá en este trabajo que hizo Reina. ¿Por qué? Por su calidad de la lengua, ¿verdad? Del idioma. Esta traducción la convierte, podríamos decir así como algo como un monumento de la literatura iberoamericana, ¿sabían ustedes? La poetisa chilena, premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, escribe ella, ¿verdad? Ella leía la Biblia, yo no digo que sea cristiana, pero los literatos, ¿verdad? Leen la Biblia y encuentran en la Biblia el enriquecimiento literario, en lo lingüístico, ¿verdad? Esto es algo que no se puede negar. Normalmente cuando vamos al colegio, ¿verdad? Nos hacían leer, por ejemplo, el Mío Cid. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos aburríamos con el Mío Cid? Bueno, a lo mejor a alguno de ustedes les gustaba, pero eran lecturas muy profundas. Oh, Mío Cid campeador, ¿verdad? Y era una cosa que uno casi entendía la mitad.
porque el castellano original no es fácil de entender. Entonces, estas versiones bíblicas realmente eran una oda, un monumento a la literatura iberoamericana. Y la otra razón por la cual también es importante destacar a Reina, ¿verdad? Dijimos que eran dos motivos, ¿verdad? Uno era el enriquecimiento literario, y también el segundo era por la fidelidad al original, ya que acá recoge el tono primordial de las tradiciones hebreas, lo lleva a la traducción para que también nosotros lo podamos entender. Pero aún así, igual sigue siendo un texto difícil, ¿no? No piensen ustedes que leer estas versiones, usted incluso leer una versión más antigua, que no sea la Reina Valera 1960, se va a encontrar que es difícil leerla y entenderla. Pero para ese contexto, para ese tiempo, ¿verdad? Y para los literatos, es un tesoro, ¿verdad? Entonces, por su parte, eso era por parte de Reina, ¿verdad? Pero en el caso de Valera, ¿sabe usted cuánto tiempo dedicó de su vida para hacer este trabajo de revisión de lo que hizo su compañero de claustro, de celda? Recuerden que ellos fueron perseguidos, encerrados por hacer este trabajo. A ver, ¿quién me da más? ¿Quién me da más? ¿Cuánto tiempo habrá estado Valera, verdad? Haciendo este trabajo de revisión. ¿Cuánto creen ustedes? A ver, ¿cuántos meses, cuántos días o años, no sé? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto le echan? ¿Cuánto se demorarían en hacer la revisión de la Biblia, verdad? Hablamos, por ejemplo, de leer la Biblia en un día. O sea, perdón, en un año, no en un día, en un año, ¿verdad? ¿Cuánto creen ustedes que se habrá demorado este hombre Valera en hacer la revisión de la traducción que hizo? Unos 20 años, por decir algo. Unos 20 años, por así decirlo, en Google, hermano, lo googleó, hermano, qué feo, hemos echado a perder toda 20 años, muy bien, hermano Héctor, 20 años, ¿verdad? Bueno, me lo dijo la Pauli que está aquí al lado mío. Muy bien, 20 años, dice la historia que se demoró 20 años, imagínense, 20 años revisando el texto, ¿verdad? Un tremendo trabajo, hermano, yo de verdad que uno tiene que glorificar al Señor por este tremendo hombre, ¿verdad? Así que usted, y a veces uno lo lee tan rápido, Reina Valera, y a veces hasta como que bromeamos Reina Valesca y cosas así, ¿verdad? Pero no era ni reina, ¿verdad? No era la Reina Valera, ni Valeria, ¿verdad? Sino que eran dos personajes, ¿verdad? Uno que hace la traducción y el otro hace la revisión. 20 años, hermano, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la cuestión ahí guardada, ¿verdad? En el velador. No, pues tenemos que empezar a leerla, a considerar entonces esto tan hermoso, ¿verdad? Ahora, hablemos acerca de esta misma versión, ¿verdad? Que se llamó, también decíamos, la Biblia del Cántaro, ¿verdad? Ahora, voy a ponerle acá un monito para que lo podamos ver. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos la tapa, ¿verdad? Y aquí tenemos como un zoom de lo que se ve. Voy a amplificarlo para que usted lo pueda ver. Año 1602. La Biblia del Cántaro. Entonces, como resultado de este trabajo, que veníamos viendo recién con Reina Valera, en el año 1602 obtuvo la versión llamada la Biblia del Cántaro, porque en la portada podía verse estampada la imagen de dos hombres. No sé si alcanza usted aquí a ver a dos hombres, a lo mejor no se ve, ¿verdad? Pero aquí hay uno, ¿verdad? Acá hay otro. ¿Se alcanza a ver o no? Bueno, son dos hombres, ¿verdad? Aquí esta es la versión completa, full, pero acá tenemos dos hombres. ¿Qué están haciendo estos hombres, verdad? Estos hombres están ahí con una vasija, ¿verdad? O están como plantando algo, ¿verdad? Entonces, bueno, se obtiene entonces esta versión que se le conoce como la Biblia del Cántaro, porque en la portada podía verse entonces estampada la imagen de dos hombres, uno que está plantando un árbol, mientras que el otro lo está regando, ¿verdad? De un agua que sale de un cantarito. Un cántaro es un jarro, ¿verdad? Una vasija. Ok, ahí observenlo, trate de mirar esta imagen, ¿verdad? Que es una imagen que tiene acá algunas historias. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Habrá algún texto bíblico que a usted le llame la atención? Que podrá estar relacionado con esta ilustración. Recuerde que todo esto se hacía como medio camuflado, ¿verdad? Porque no era fácil distribuir el libro sagrado, ¿verdad? Ahora, según los expertos de este tiempo, y los antiguos también, dicen que esta ilustración fue tomada en alusión a un texto bíblico,
a ver si alguno se recuerda, que está en la primera carta de Pablo a los Corintios. A ver quién se recuerda cómo era ese texto. Miren, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Uno está plantando, el otro está regando. Ahí está, a ver, hermano Luis, La parece que... semilla, la de. ¿Cómo se llama? La parábola del sembrador. El sembrador. No. Primera Cuando dice carta a los Corintios, Corintios. Apolos plantó, Pablo regó y Dios da el crecimiento. ¿Puede ser? También, esa. Yo planté, Apolo regó, ¿verdad? Pero el Sí, crecimiento lo ha dado Dios. Dios. Exactamente, muy bien. Amén. Ahí está. Amén. Muy bien, amén. Primera Amén. carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6. Dicen los expertos que probablemente sea en alusión a esto, ahora no se puede asegurar, ¿verdad? Se hace esta referencia en comparación con la versión Reina Valera, que sembró, ¿verdad? La versión Valera sembró, Reina regó, y el Señor les dio el crecimiento. Probablemente también lo atribuyen como de esa forma, aplicándolo a este texto. ¿Ok? Bueno, ha sido una de las versiones, esta versión, porque de aquí viene después la Reina Valera, que nosotros tenemos, ¿verdad? Hoy día una revisión mucho más moderna. Ha sido una de las versiones que más vidas ha llevado al conocimiento del Señor. Probablemente usted conoció al Señor leyendo una versión, la Reina Valera 1960, ¿verdad? Que es la versión más común, la que normalmente se va a citar en la Biblia, ¿verdad? Hoy día los predicadores citamos varios textos, pero normalmente vamos a citar el texto de Reina Valera, ¿verdad? Como mejor traducción. En escatología yo prefiero la Reina Valera, ¿verdad? Versus una traducción al lenguaje actual, que es muy bueno, por lo demás, me gusta mucho esa versión, pero prefiero siempre la Reina Valera, ¿verdad? Para ciertas cosas que quiero, y aparte que lo estandarizamos un poquito más. Entonces, ha sido una de las versiones que más vidas ha llevado al conocimiento del Señor en español. Y junto con la traducción al español de la Biblia, se iniciaron muchos programas también de alfabetización. ¿Eh? Esto es importante que usted lo pueda saber. La Biblia, las traducciones, hicieron que disminuyera el analfabetismo, ¿verdad? Hubieron programas de alfabetización justamente acompañados del texto bíblico, ¿verdad? Las iglesias protestantes en Chile permitieron que gente que no tuvo acceso a, o que no querían incentivarse a la lectura, por querer conocer del Señor, aprendieron a leer, ¿verdad? Había mucha gente, ¿verdad? En el campo, gente que no sabía leer ni escribir, por conocer al Señor, tuvieron esta iniciativa. Por eso yo les decía la semana pasada que el Evangelio dignifica al hombre, ¿verdad? El que es flojo, el que es ladrón, el que no trabaja, conoce al Señor y su vida cambia, ¿verdad? Y en el caso de leer, aprender a leer y a escribir, justamente la Biblia fue un impulso para muchos hombres, ¿verdad? Que decidieron aprender a leer y escribir justamente por conocer más al Señor, ¿verdad? Ok. Recordemos entonces que la versión, recordemos entonces que la traducción de Reina y Valera, que son estos dos personajes, fueron tomadas ¿de qué versión? Reina y Valera fueron tomadas ¿de qué versión? De la... hasta que se me sale. La Vulgata... La Vulgata Latina. La Vulgata Latina. De la Vulgata Latina entonces viene, toman ellos de esta versión, ¿verdad? Y hacen las traducciones, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, acá hay un problema técnico. Resulta que Jerónimo, al traducir, agrega también algunos textos adicionales al original. Estamos hablando de la Vulgata Latina, ¿verdad? Porque Jerónimo hace esto. Y al agregar estos textos no existe una seguridad científica de esto, ¿verdad? Por eso yo les digo que la Biblia no tiene problema doctrinal, pero sí tiene problemas de traducción, ¿verdad? Y ahí algunos se van a agarrar y van a decir, pero si tu Biblia tiene problema de traducción, y usted le tiene que decir, amén, ¿verdad? Tiene que decirle, sí, tiene problemas de traducción, ¿verdad? Ahora, es por esta razón que la Reina Valera tiene algunos versículos que son extras. Usted va a ver algunas versiones bíblicas más modernas que tuvieron acceso a otra información, y usted se va a dar cuenta que a la Reina Valera le sobran textos, ¿verdad? En comparación a las traducciones
que son más cercanas a algunos originales, ¿verdad? Pero para el tiempo fue lo suficiente. Ok, vamos, antes de ir a eso, antes de ir a esta traducción, hablando de la Reina Valera, les voy a dejar acá un pequeño videito, es cortito, para que lo podamos ver. ¿Les parece? Vamos a poner acá este video y escuchemos, por favor. La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, en el siglo XVI. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las Sagradas Escrituras. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562 lo enjuició en ausencia y, al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya y de sus compañeros. Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Un grupo de emigrantes españoles le pidió que fuera su pastor. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. En 1563, otra crisis le estremeció. Sus enemigos añadieron acusaciones morales. Los que le conocían sabían que era inocente y le aconsejaron que saliera del país. Temiendo por su vida, Casiodoro huyó nuevamente, esta vez a la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, y de allí pasó a Francia y luego a Alemania.
1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa, y como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Poco después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la Iglesia francesa calvinista. Finalmente, decidió enfrentar a sus acusadores y en 1578 regresó a Londres. El tribunal que lo juzgó lo declaró inocente. Reivindicado su nombre, retornó a la ciudad de Amberes a continuar su labor de pastor. Poco a poco, se ganó la confianza de los líderes protestantes. Cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Casiodoro nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginar lo que le legaba a la posteridad, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarlas a la luz, soy de 70 años. Y edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen, de manera que he empleado 20 años en ello. Estas palabras las escribió Cipriano de Valera, refiriéndose a su trabajo de revisión de la Biblia traducida por Reina. Desde la cómoda posición de profesor en Cambridge y Oxford, Cipriano de Valera nunca pretendió trabajar en una nueva traducción. La versión de Casiodoro estaba tan bien hecha que se dedicó a actualizar el lenguaje y a realizar cambios que la fortalecían y la hacían más comprensible. En 1602, en Ámsterdam, Holanda, Cipriano de Valera publicó su revisión. Estos 2 hombres de Dios legaron la traducción de la Biblia al castellano no solo a su propia generación, sino también a las futuras. Muy bien. Ahí está entonces ese videito para que podamos tener un contexto más acerca de estas versiones. Entonces, ahí finalizamos, ¿verdad?, las principales versiones. Hoy día tenemos otras más modernas, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, Dios habla hoy, ¿verdad? Son nuevas traducciones que simplifican aún más el idioma, pero es importante conocer cómo fue que la Biblia pasó, ¿verdad?, de los idiomas originales a los idiomas más conocidos y cómo llegó, en el caso nuestro, al español. Así que ahí tenemos un buen antecedente para saber, ¿ok? Ya, mis hermanos, se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga grandemente, que tengan una linda tarde. Nos vemos el jueves ahí en la reunión. Un abrazo grande para ustedes y le voy a pedir a nuestro hermano Juan Antonio, ¿puede ser? Si nos puede despedir con una oración, por favor, hermano Juan Antonio. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, especialmente este día de que podemos ver la historia, la maravillosa historia, Señor, de tu palabra, cómo pasó, Señor, y realmente nos gozamos de eso, Señor, realmente de tu palabra, de distintos autores, Señor, hasta
hasta regalo en sus vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos, lo estás enseñando, Señor, a través de estos días, Señor. Te pedimos que nuestro espíritu cada día entienda más para poder, Señor, también poder darlos a los otros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos entendimiento. Muchas gracias, Señor, por todo lo que es la Biblia, la palabra en sí, Señor, cómo ha transformado vidas, cómo nos ha transformado a cada uno también. Te doy gracias por todo eso, lo que es realmente tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nos dé sabiduría para entenderla cada día mejor y aplicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nos vamos entonces, hermanos queridos, que descansen y la próxima semana continuamos con algunos temas más de conociendo las escrituras. Chao, Una vez más, Carolita. gracias a ustedes. Adiós. Muy bien. Chao, Carolita. Chao, chao.